Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión, mi grupo y yo, que es el grupo uno, sustentará su trabajo final de ingeniería de cimentaciones, el cual fue de utilidad para aplicar los conocimientos adquiridos durante todo el ciclo, teniendo como base la normativa técnica E050 de suelos y cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones. Bien, procesamiento de ensayos triaxiales y verificación de la capacidad de carga en cimentaciones superficiales. Características geotécnicas. En el plano de estructuras y cimentaciones que tenemos aquí, se presentó en vista de planta las características de cimentación superficial de una vivienda multifamiliar de 4 niveles y un semisótano. Durante un estudio de mecánica de suelos de calicatas de 7 metros de profundidad, se indicó que el suelo está formado por suelos granulares entre gravas y arenas de bajo contenido de finos, con una densidad de 1,8 gramos por centímetro cúbico. Asimismo, no se registró existencia de un nivel freático en el diseño de esta vivienda y se ha propuesto cimentaciones de diferentes dimensiones. Tenemos Zapata 1, Zapata 2, Zapata 3 y así hasta la Zapata 10, cimentadas a 2,27 metros de profundidad. Criterio de falla de Moore-Coulomb. Según Abraham Haddad, Moore presentó una teoría para la ruptura en los materiales en la que se sostiene que un material de falla debido a una combinación crítica de esfuerzo normal y esfuerzo cortante. El envolvente de falla es una curva. No obstante, para la mayoría de los problemas de mecánica de suelos, se aproxima al esfuerzo cortante sobre el plano de falla como una función lineal del esfuerzo normal. Ensayo triaxial por corte. Según el libro de Brajadas, la prueba triaxial de corte es una de las metodologías más confiables para obtener los parámetros de resistencia al corte. En la prueba, la muestra está sometida a una presión de confinamiento por la compresión que realiza el fluido en la cámara. Luego, para causar la falla por corte, se le aplica a la muestra un esfuerzo axial mediante un pistón de cámara vertical, también llamado esfuerzo desviador. Procesamiento de parámetros de resistencia del suelo de cimentación. Se llevó a cabo un ensayo triaxial para las tres muestras de suelo del tipo CD que se encuentran en estado remoldeado con una clasificación SUX GW-GM para el cual fue brindado datos base como el esfuerzo de confinamiento por el cual se encuentra sometido la muestra, el parámetro de saturación, la deformación axial, el esfuerzo de desviador que se aplican en incrementos hasta que alcance la ruptura, y con estos valores iniciales podemos determinar los esfuerzos principales del círculo de Moore que cada muestra de suelo. Finalmente, obtenemos los parámetros P y Q que fueron por Lambe con el objetivo de analizar la trayectoria de esfuerzos o tensiones. Finalmente, representamos toda esta serie de puntos que representan los parámetros P y Q mediante una línea que pertenece a la trayectoria de tensiones efectivas de cada muestra y también los esfuerzos principales obtenidos de las tres muestras. Se calculará los parámetros de resistencia mediante el círculo de Moore, el cual se puede apreciar en pantalla. Bien, dimensionamiento de las cimentaciones superficiales. De acuerdo a la norma E050, la cimentación es el elemento que transmite al suelo las cargas de la estructura. Dicho elemento debe ser diseñado con el propósito de poder asegurar la estabilidad de la edificación, sea por resistencia o servicio. Para poder conseguir esto es necesario contar con un buen conocimiento de las características geotécnicas del suelo, las cargas que transmiten a la cimentación, el comportamiento del suelo y además utilizar las recomendaciones y requisitos que te da la norma E050. Cimentación superficial. De acuerdo con el artículo 23 de la norma S050, cimentaciones superficiales, las cimentaciones superficiales son aquellas que presentan una relación de F sobre B, 1 menor o igual a 5. Partiendo de esta base se puede determinar que tanto las zapatas aisladas, conectadas y combinadas como las zapatas plateadas se les puede considerar como cimentaciones superficiales. Del mismo modo, en el inciso 23.3 de la presente norma se detalla que toda zapata que no sea regular debe asociar con zapatas regulares manteniendo su área y al momento de inercia respecto al eje del momento resultante. A continuación le doy el pase a mi compañero que continuará explicando la sustentación de nuestro trabajo. Gracias.
Bien, mi nombre es Julio, continuando con la exposición del procesamiento del cálculo de capacidad de carga de cimentaciones superficiales. Según nuestro plano de estructura se indican las dimensiones de la vía Zapata, con vista en planta. A su vez se menciona la carga de servicios del diseño del terreno. Acá podemos observar el detalle típico de la Zapata. A su vez, tendremos en consideración que la zapata número 6, al tener una forma en L, por Kitrail se adoptó un L y B, de donde L será la sumatoria de L1 más L2, tomado a la mitad donde se muestra a continuación. También se tomó un factor de seguridad de 3. El cálculo de la capacidad de carga última y admisible, metodología de Bayes, se ha utilizado las siguientes fórmulas. eh, en el plano de estructuras de cimentaciones mencionan que la carga de servicios será de 1,30 kilogramos fuerza por centímetro cuadrados. Por lo tanto, se debe verificar que la carga de servicios sea menor al carga de ser admisible, considerando un factor de seguridad de 3 en condiciones estáticas. Podemos verificar que todas cumplen. Verificación por resistencia. En la tabla anterior podemos apreciar que se cumple con la verificación por resistencia, ya que la carga de servicio de diseño del plano, que es de 1,30 kilogramos fuerzas centímetros cuadrados, es menor a la carga visible obtenida. Cálculo del asentamiento individual. Para calcular los asentamientos individuales de cada zapata, usaremos la siguiente expresión. Podemos ver la formulación para el cálculo de asentamiento individual, el resumen de los asentamientos y tenemos la relación del factor de influencia con respecto a L sobre B y tipo de zapata. Y podemos apreciar que todas cumplen. Conclusiones y análisis. En el cálculo de la capacidad portante de las zapatas, cimentaciones superficiales con las dimensiones propuestas de plano proporcionado, podemos verificar que cumplen la verificación por resistencia, ya que la carga admisible es mayor a la carga de diseño. Para el análisis de los cálculos con respecto a los parámetros del ángulo de fricción y cohesión se tomaron los menores valores por una vista conservadora. A continuación, le doy paso a mi compañera. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Gabriela Plasencia y a continuación expondré la evaluación del potencial de licuefacción y capacidad de carga en pilotes. En esta sección se evaluará el potencial de licuefacción del suelo mediante un ensayo CPT asignado. También se analizarán los estratos presentes que licúan el suelo de estudio con el fin de adoptar una longitud adecuada de pilote, donde éste estará apoyado sobre un estrato resistente. Características geotécnicas. En el archivo Excel Ensayos SPT Grupo 1 se obtuvieron los resultados de un ensayo de penetración estándar rigiendo la normativa ASTM de 1586. Marco teórico. Presentes en suelos granulares y en algunos suelos granulares con finos cohesivos bajo el nivel freático, dadas las ondas que producen los sismos, pues el suelo pierde de manera momentánea la resistencia por corte y genera alta presión de poros, permitiendo que el agua llene estos poros, generándose así un efecto de liquefacción. Cálculo del potencial de liquefacción. Para el cálculo del potencial, se debe considerar un sismo de magnitud 8 y con un periodo de retorno de 50 años. Haciendo también uso de los datos mostrados en la siguiente tabla, pudimos determinar a través del Excel que, según el cuadro de resultados, podemos observar que el número de golpes incrementa de acuerdo a la profundidad, siendo notablemente mayores a partir de los 19 metros. Observando la hoja de cálculo elaborada para el potencial de liquefacción, se determinó que desde los 3 metros a 7, el suelo de arena mal gradada se va a liquefactar, tal cual sucede en la profundidad de 10 metros a 11 metros y de 13 metros a 18 metros. Asimismo, se aprecia que de 0 metros a 2 metros no se licuarán, ya que no están saturados. También en la profundidad de 8 metros a 9 metros, debido a que se trata de una arcilla, y de 11 metros a 12 metros tampoco se licuará. Cálculo de capacidad de carga del pilote propuesto. Método de Meyerhoff. Usando este método sabemos que la carga última es igual a la suma de la carga por punta y por fuste, donde en la carga por punta QP será igual a 0,4 por el número de golpes en la punta del pilote por la profundidad sobre el diámetro del pilote, y que en la carga por fuste F será igual a N promedio sobre 50. Realizando los cálculos, determinamos que, en este caso, solo escogemos la capacidad de carga por fuste a partir de los 19 metros. Asimismo, se va a diseñar un pilote de 24 metros. Por consiguiente, determinamos que la carga admisible será igual a 8.974,500 kN. Método de Aoki y Veloso. Debemos tener en cuenta para el cálculo de la capacidad de carga en este método lo siguiente.
Para la capacidad de carga por punta, QP será igual a K por N sobre F1, valor que al igual que F2 dependerá del tipo de suelo, y que para la carga por fuste, F será igual a alfa por K por N sobre F2, donde los valores de K y alfa también dependerán del tipo de suelo. De la misma manera que en el método anterior, la carga por fuste será tomada a partir de los 19 metros. Asimismo, nos interesa la carga admisible a la profundidad de 24 metros, determinando, después de hacer los cálculos, que la carga admisible será 6.382.962 kilonewtons. Buenas tardes, yo soy Nicola Acevedo y voy a hablar sobre el método de Curie-Cuaresma. Para este método tendremos que tener en consideración que si el número de golpes es menor a 3 en un estrato, se tomará como un número de golpes igual a 3. Si el número de golpes en un estrato es mayor a 50, se tomará como un número de golpes igual a 50. También tendremos que tener en cuenta que para la constante C tendremos que verificar cuál es nuestro tipo de suelo. En nuestro caso tenemos una arena mal graduada con limo. Lo que más se acerca en la tabla del método es tipo de suelo arena. Por lo tanto, tomamos una constante C de 40 toneladas por metro cuadrado. Analizamos todos los cálculos y como podemos observar, tenemos como resultado una carga admisible de 6.302 kilonewtons en una profundidad de 24 metros. Ahora comparamos los métodos. Como podemos ver, tenemos el de Dacul-Cuaresma, que es el menor con 6.302.095 kilonewtons. Utilizaremos el de menor valor para tener datos más conservadores en los próximos cálculos. Como podemos observar acá, ya tomamos la carga admisible de Dacul-Cuaresma. La carga de servicio es de 45.000 kilonewtons. Y en la carga admisible de los grupos de pilotes tomaremos el peor de los casos. El peor de los casos es que la carga admisible del grupo de pilotes sea igual a la carga de servicio. Por lo tanto, la carga admisible del grupo de pilotes será de 45.000 kilonewtons. También para el espaciamiento tendremos que tener en cuenta la longitud de nuestros pilotes. La longitud de nuestro caso es de 24 metros, por lo tanto, el espaciamiento entre ejes deberá ser 4 veces el diámetro. Estamos tomando un diámetro de 1 metro, por lo tanto el espaciamiento deberá ser de 4 metros. Seguiremos con las iteraciones. Como podemos observar, en 2 iteraciones seguidas nos salió 9. Por lo tanto, esa será la cantidad de pilotes que asumiremos para nuestro diseño. Acá podemos ver que asumimos un diseño de 3×3, con un espaciamiento entre los ejes de cada pilote entre 4 metros y una longitud de los pilotes de 24 metros. Respecto al asentamiento total, utilizamos el método NATA. Para ello, debemos sumar el acortamiento elástico del pilote, más el asentamiento en la punta del pilote por la carga transmitida a la punta, más el asentamiento en el fuste debido a la carga transmitida por el fuste. Como podemos observar, la suma de todos estos nos salió 12.8253 centímetros. Ahora, respecto al talud que otorgado, lo pasamos al software Slide. Como podemos observar, nos salió un factor de seguridad de 1.3. Para poder colocar un muro de contención, el factor de seguridad debe ser menor a 1.5. Por lo tanto, se debe colocar un muro de contención en esta parte del talud. Acá podemos ver las características del relleno y del suelo de cimentación. Ahora, acá podemos ver el predimensionamiento de nuestro muro de contención. Esto lo realizamos en AutoCAD. Como podemos observar, tiene una altura de 6 metros, una punta de 0.6 metros, un talón de 2.4 metros, una corona de 0.2991 metros, una altura del talón de 0.6 metros, una profundidad de cimentación de 2.1128 metros y una base de 3.6 metros. Bueno, mi nombre es Marcela y continuando con la explicación, haremos la verificación por volteo de este muro de contención que ya diseñamos con todos sus fuerzas y todo, hallamos los momentos resistentes y actuantes, ¿no? Primero los momentos resistentes, los que van a impedir que esto se voltee en el punto rojo que vemos ahí indicado en la imagen, nos va a salir 1560 y un actuante de 371 que va a hacer que se voltee este talud, ¿no? Que sea, tal vez se voltee. Dividiendo los números, los resultados, nos sale de 4.19 nuestro factor de seguridad, siendo mayor al mínimo, verificando que sí, no se va a voltear este muro de contención.
Continuamos por deslizamiento, también utilizamos las fuerzas, las resistentes con las actuantes. También, ojo que estamos utilizando un factor de, una fuerza de fricción, ¿no? Que se va a dar entre el suelo y el muro de contención. Lo dividimos y nos sale 5.18 mayor a 1.5. Es un poco grande la diferencia. Ahora pasamos a la capacidad de carga y ya conocemos Meyerhof, hallamos los factores de forma, profundidad, todo para hallar la carga última que nos sale 900. También los Q máximos y Q mínimos. Dividimos el Q último entre el Q máximo en este caso para hallar nuestro factor de seguridad, que también va a cumplir, ¿no? Siendo mayor a 3. Para asentamientos también utilizamos los mismos datos. Considerando 1 metro de largo, también nos sale menor a 0.05 metros, ¿no? Cumpliendo con asentamiento que no se va a asentar tanto a lo permitido, ¿no? Luego pasamos nuestro muro de contención al talud en el software STAID y vemos que va a salir un factor de 3.7, cumpliendo con el mínimo que es 1.5, así verificando que sí va a ser estable nuestro talud. Entonces, concluyendo, vimos que hay algunos factores de seguridad que sobrepasaron un poco a lo mínimo, siendo necesario, ¿no? O sea, siendo ya muy necesario, no tan necesario, así que podríamos decir que estamos predimensionando. En este caso, podríamos bajarle un poco a nuestros parámetros de diseño de nuestro talud. Claro, no tampoco siendo tan diferentes a los que ya habíamos seleccionado previamente, ¿no? Así para no predimensionar demasiado, ¿no? Y bueno, eso sería todo en cuanto a nuestra posición. Gracias.